La verdadera historia del mundo, parte 1. ¿Qué pensarías si te dijeran que toda la historia del mundo antiguo que conoces está errada? Se trata de una cronología creada en el siglo XVI después de Cristo, y la mayor parte de las obras que definen este periodo están basados en Joseph Scaliger, quien es considerado como el fundador de la cronología moderna como ciencia. Su trabajo fue posteriormente completado por el cronólogo jesuita Dionysius Petavius. Si bien la historia y cronología basada en las obras de Scaliger es la aceptada universalmente, se ha demostrado que está llena de errores. ¿Y cómo saberlo? Pues a partir de 1975, un grupo de matemáticos, en su mayoría de la Universidad Estatal de Moscú, comenzaron a trabajar en una nueva cronología. Esta se encuentra basada en el análisis a través de métodos modernos de la matemática estadística y los grandes cálculos hechos por computadoras de todas las fuentes históricas disponibles. Gracias a su trabajo de análisis y detalle, el equipo de profesores y matemáticos rusos al frente ha hecho públicos sus resultados. En ellos nos muestran la historia real del mundo antes del siglo XVII. Y te sorprendería saber lo diferente que es de la historia que conocemos. Esta es la primera entrega de la verdadera historia del mundo. Te contaremos sobre el surgimiento del primer imperio, la verdadera historia del cristianismo y la caída del imperio romano y cómo abrió paso a una nueva etapa en el mundo. Todo esto basado, claro, en estos estudios de la nueva cronología. Hablando del verdadero primer imperio, que sería el primer estado grande, es decir, lo que podríamos considerar como el Imperio I, surgió en el delta del Nilo, el territorio actual de Egipto. Por otro lado, también se apoderó de las costas del mar Mediterráneo, al ser la navegación su medio de desarrollo y de expansión por el mundo. Durante los siglos X y XI, surgió en el reino mediterráneo lo que podemos llamar la Primera Roma o el Imperio Romance. Su capital fue una ciudad muy fértil ubicada en el Valle del Nilo o en el Egipto africano. Las tierras permitían una frondosa agricultura, lo que permitía alimentar gran cantidad de personas. Durante esa época comenzó el nacimiento de las ciencias y de las primeras tecnologías. Sin embargo, no existen muchos testimonios escritos de este primer reino. Por otro lado, la capital del antiguo reino africano estaba cerca de la desembocadura del Nilo, lo que hoy conocemos como Alejandría. En esta zona la escritura apareció en forma jeroglífica. Mucho después, a finales del siglo XVIII, aparecieron jesuitas católicos en Egipto y así comenzaron a formar la historia del antiguo Egipto. En el siglo XI, la metrópoli del reino se mudó al Bósforo, en un lugar con una gran ventaja estratégica. Allí surgió la ciudad de Jeros o Jerusalén, el Sargrad, Troya, ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Estambul. Sus impresionantes ruinas y fortalezas aún se conservan. Unos siglos más tarde, entre el siglo XIII y XIV, la capital del reino se desplazó hacia el sur, donde surgió una nueva ciudad con el mismo nombre, Jerusalén. Con el tiempo comenzaron a llamarlo Constantinopla y luego Estambul. Durante la época el nombre de Jerusalén era común y se aplicó a diferentes ciudades a lo largo del reino. Esta Jerusalén al sur es la que se describe en la Biblia, y fue aquí donde ocurrieron las terribles campañas de las cruzadas, que buscaban castigar a quienes crucificaron a Cristo. Es importante aclarar que la verdad de estas campañas difiere de la historia contada por Scaliger. Fueron 2, no 4. Además tuvieron lugar entre el 1189 y 1192 y el 1199 y 1204. Apenas ocurrieron los hechos, no 1000 años después. Y hablando de esto, ¿quién fue realmente Jesucristo? Jesucristo bíblico que conocemos se llamaba Andrónico I Comneno. Fue un emperador romano
quien implementó formas estatales importantes que facilitaron la vida de la gente común y a la vez impedía la corrupción. Gracias a estas reformas, el comercio y la agricultura del reino estaban en auge. Sin embargo, estos cambios generaron cambios que enojaron a la nobleza, y esto dio lugar a un terrible complot en la capital que llevó a una sangrienta rebelión. En 1185 el emperador Andrónico Cristo fue depuesto, maltratado, humillado y torturado por una multitud para finalmente ser crucificado en el monte Beicos Gólgota, justo en la costa asiática del estrecho de Bósforo. Muy cerca de este lugar se encuentran las ruinas de la Jerusalén bíblica. Justo al otro lado del estrecho, hacia el sur, está Estambul moderno. Con su muerte se marcó el fin de la dinastía Comnena y el comienzo de los ángeles o ángelos. La ejecución de Andrónico en el Tsargrad provocó una fuerte reacción por parte de muchos, tanto en la capital romana como en las provincias, especialmente en Rusia. De hecho, fue Rusia quien a finales del siglo XII dirigió las cruzadas que se dirigieron al Tsargrad para vengar la ejecución de Andrónico Cristo y castigar así a los culpables. De esta manera estalló una intensa guerra que, según la versión escaligera, toma varios nombres, siendo el más famoso Guerra de Troya Antigua, que erradamente se dice que tuvo lugar en el siglo XIII a.C. Una de las principales pruebas de que esta línea cronológica de Scaliger tiene errores viene de 1988, cuando a través de la datación por radiocarbono se analizó el sudario de Turín, obtenido del famoso Santuario de Cristo. Se cree que este trozo de tela aún conserva restos del cuerpo de Cristo que fue crucificado supuestamente en el siglo I. Sin embargo, los resultados arrojados por la prueba difieren por completo, ya que data de cualquier momento a partir del siglo XI al siglo XIII. Para asegurar la exactitud de los resultados, este análisis de radiocarbono se llevó a cabo en 3 laboratorios distintos: la Universidad de Oxford, la Universidad Estatal de Arizona y el Instituto Suizo de Tecnología en Zúrich. De aquí viene el surgimiento de nuevas ramas del cristianismo, y es que posteriormente a la crucifixión del emperador Andrónico Cristo, surgieron 2 ramas muy diferentes en el Tsargrad. En primer lugar, está la rama que llamamos cristianismo real o familiar. Esta es la religión de los parientes de Cristo Andrónico. No se trata de la religión del pueblo, sino de la familia real, de un clan poderoso en el imperio. Como en toda familia, dentro de este clan hubo varios desencuentros. Finalmente, luego de las cruzadas de 1204, sus familiares, que creían en Cristo como Dios, llegaron al poder. Al ser parientes del Dios, estos consideraban que parte de su personalidad también era divina. Por otro lado, el movimiento apostólico, en contraste al de la familia, le pertenecía al pueblo, era popular. Los apóstoles de Andrónicos Cristo comenzaron a dispersarse por diversos países. Se cree que dentro del cristianismo apostólico solo había un representante de la familia real, el hermano de Cristo, el apóstol Santiago. Sin embargo, fue prontamente asesinado. Después de su muerte, la tarea de la primicia pasó a los apóstoles del pueblo, Pedro y Pablo. La principal diferencia entre el cristianismo apostólico popular y el cristianismo de la familia real es que el apostólico era masivo. Además, logró organizarse y crear una iglesia estable, la Iglesia Apostólica. Con el paso del tiempo fue convirtiéndose en una poderosa organización que, al entrar en batalla con el cristianismo de la nobleza, le ganó, asumiendo así más su poder. Y luego de esto vamos a la expansión y caída del Imperio Romano. Este primer imperio comenzó a expandirse entre los siglos X y XII, ya que su principal método de transporte era el agua. Este crecimiento se hizo a través de vías fluviales. Comenzaron por dominar las costas del Mediterráneo y el Mar Negro, y luego todas las orillas de los grandes ríos que desembocan en estos mares, el Danubio, el Dnieper y Don. Desde Don se trasladaron al Volga y cayeron en Rusia,
así como en el mar Caspio e Irán. De esta manera surgió la antigua comunidad mediterránea y la cultura románica. El foco principal del imperio siempre fue la costa del mar Mediterráneo. Esto puede notarse al ver que todas las capitales estaban ubicadas en el Mediterráneo. En un comienzo, en los tramos más bajos del Nilo, en el Egipto africano. Posteriormente, la capital se acercó al Mar Negro, en el Bósforo, en el Sargrad. Los territorios internos de Eurasia no fueron dominados por el Imperio Romano, porque no contaban con suficientes medios de transporte para viajar por tierra. Esto hizo que todas las vastas extensiones del continente que no se encontraban cercanas a vías fluviales permanecieran inaccesibles e inexploradas para el imperio. Sin embargo, en 1204 el Imperio Romano colapsó y finalmente, en 1261, el gobernador de Nicea, con la ayuda de las fuerzas de la horda rusa, asaltaron y tomaron Constantinopla, determinando el resultado de la guerra de Troya y el final del Imperio de Roma.